1, go. Dale, ya estoy grabando. Ya, bueno, dale. Ajá, bueno, dale. Bueno, muchachos, ¿dónde es que le doy aquí? Aquí, ¿verdad? Ajá, para abajo. Ok. Dale. No. Bueno, ajá, hoy estaremos hablando sobre los sentidos químicos. Bueno, los sentidos del gusto y del olfato nos permiten distinguir entre los alimentos indeseables, incluso mortales, de aquellos que son agradables de comer y nutritivos. Además, estos desencadenan respuestas fisiológicas importantes que intervienen en la digestión y en la utilización de los alimentos. Cabe destacar que ambos sentidos se encuentran íntimamente ligados a funciones emocionales conductuales primitivas de nuestro sistema nervioso. El gusto y el olfato suelen clasificarse como los sentidos viscerales por su íntima relación con nuestra función gastrointestinal. El sabor de diversos alimentos es en gran parte una combinación debido a su sabor y su olor. Por ejemplo, tenemos que en consecuencia muchos alimentos pueden tener un sabor diferente si tenemos un resfriado y esto nos disminuye el sentido del olfato. Los receptores del olfato y del gusto son quimiorreceptores estimulados por moléculas disueltas en el moco del interior de la nariz y en la saliva en la boca. Bueno, las sensaciones que cursan por el gusto y el olfato nos permiten a las personas diferenciar entre 30 millones de compuestos según se ha estimado, no es una cantidad que esté totalmente segura, presente en los alimentos, predadores y cónyuges y transforman la información recibida en conductas apropiadas. Ya va, aquí. Entonces, bueno, tenemos los receptores gustativos. Las yemas gustativas tienen un diámetro aproximadamente de 1.3 micrómetros y una longitud en torno de 1.6 micrómetros. La yema gustativa está compuesta por 6 células llamadas células epiteliales modificadas y algunas de las cuales son células de soporte y de sostén y otras son células gustativas. Estas se encuentran íntimamente sometidas a una reposición continua por división micótica de las células epiteliales vecinas, de manera que algunas células gustativas son jóvenes mientras otras son maduras y se hallan en el centro de la yema, Aquí. en el centro de la yema, que serían las que están acá. Aquí están, aquí se pueden observar, este es el botón gustativo, este dibujito que está aquí. No, bueno, es el dibujito que está ahí que tiene como un amarillito que está abajo. Ahí se pueden observar, tenemos que los extremos de las células están dispuestas en un torno de minúsculo poro gustativo. Dentro de este punto salen microvellosidades, que son estas que están aquí, que estas sobresalen microvellosidades o cilios gustativos que se dirigen hacia la cavidad oral del poro gustativo. Estas microvellosidades proporcionan la superficie receptora para el gusto. Entonces, tenemos que entretejida alrededor de los cuerpos de las células gustativas hay una red terminal ramificada por fibras nerviosas que reciben el estímulo de las células receptoras del gusto. Algunas se imaginan en pliegues de membrana de las células gustativas. Debajo de la membrana celular se forman muchas vesículas cerca de las fibras nerviosas y se cree que estas vesículas contienen una sustancia neurotransmisora que se libera a través de la membrana celular para excitar las terminaciones de las fibras nerviosas como respuesta a la estimulación gustativa. Tenemos que, bueno, su localización, aquí podemos observar son estas tres que están acá, la papila circulada, la papila fungiforme y la papila esto tenemos que forman las primeras, que son las caliciformes, que son estas que están acá. Tenemos que, bueno, ellas están en forma de una línea de V sobre la superficie de la parte posterior de la lengua. Están las fungiformes, que son estas que están acá abajo, y están las filosiformes, ¿sí? Ajá, entonces, ya. Aquí. Ajá. Bueno, esto sí es un proceso más larguito, pero lo voy a tratar de resumir. Primero empezamos por este dibujo. Tenemos que, bueno, aquí tenemos una vista microscópica hacia microscópica
detallando sus componentes principales. ¿Sí? Tenemos la papila circunvalada, que es esta que está acá, que aquí vemos una papila gustativa de gran tamaño, típicamente en la parte posterior de la lengua. Alrededor de la base de las papilas se observan los botones gustativos, que son estos acá que están en este recuadro, y bueno, que estas son estructuras donde se encuentran las células receptoras. Aquí se ve, bueno, aquí tenemos el acercamiento microscópico de la lengua mostrando las papilas y los recuadros de los botones gustativos incrustados en el epitelio. Tenemos aquí, después viene este procedimiento. Este se da que esta es la sensación más detallada y crucial para entender la función de los receptores gustativos, que esto es un botón gustativo que se compone de varios tipos de células. Tenemos los poros gustativos, que es la abertura, que aquí se ve, aquí dice el nombre. Esto es la abertura de la superficie del epitelio en donde las sustancias químicas disueltas en la saliva entran en contacto con los receptores. Tenemos las microvellosidades, que aquí indica el nombre. Son proyecciones finas y alargadas de las células gustativas que se entienden hacia el poro gustativo, contienen los receptores para los diferentes sabores y son el sitio donde inicia la transducción del gusto. Tenemos las células gustativas, que acá están, que estas son células receptoras sensoriales primarias que tienen vida útil corta y son las que detectan y traducen los estímulos químicos del sabor señalado eléctricas. Tenemos las células de soporte o la célula tradicional, que estas son células que rodean y sostienen las células gustativas, y tenemos las células basal, que estas están ubicadas en la base del botón gustativo. Estas células son precursores que se dividen y se diferencian para reemplazar continuamente las células gustativas y de soporte que mueren. Bueno, tenemos las modalidades gustativas, que no se conoce la identidad de todas las sustancias químicas específicas que excitan los diversos receptores gustativos. Los estudios fisiológicos y neurológicos han identificado un mínimo de 13 receptores, que son estos que observamos acá. Bueno, aquí está el nombre de cada uno. Tenemos 2 receptores de sodio, 2 de potasio, 1 de cloruro, 1 de adenosina, 1 de inosina, 2 para el sabor dulce, 2 para el sabor amargo, 1 para el glutamo y 1 para el ion de hidrógeno. Con el fin de realizar un análisis práctico del gusto, las capacidades señaladas de los receptores también se han reunido en 5 categorías generales llamadas sensaciones primitivas gustativas, que son salado, agridulce, amargo y umami. Tenemos, bueno, ya lo voy a cambiar. Tenemos la transducción gustativa. Bueno, primero que nada tenemos la relación entre las fibras nerviosas de los botones. Estos son los axones de las neuronas aferentes gustativas, penetran la membrana basal, pierden su vaina de mielina y dentro del botón gustativo se ramifican extensamente, inervado a las células gustativas excepto a las basales. Las fibras nerviosas contactan con las que inervan en surcos profundos donde se asocian con gran número de vesículas sinápticas. El número total de las fibras que penetran el botón gustativo superan las fibras que existen en los nervios del gusto. Por lo tanto, existe una gran ramificación que se ha reportado que de 50 fibras que llegan al botón se incrementan más de 200 dentro de este. Además, una fibra nerviosa del gusto inerva más del botón gustativo, existiendo superposición entre los botones gustativos inervados por las fibras diferentes. Y acá tenemos la codificación, que esto es cuando una aplicación de sustancias con sabor sobre los hilos gustativos provoca en una célula pérdida de parcial de este potencial. Es negativo, es decir, la célula gustativa se despolariza. Bueno, aquí tenemos las vías del gusto. Los impulsos gustativos procedentes de 2 tercios anteriores de la lengua se dirigen primero hacia el nervio lingual, ¿dónde está aquí? Entonces, después se dirigen, a continuación van por la cuerda del tímpano hacia la nervofacial y
finalmente llegan a un tracto solitario en el tronco del encéfalo. Las sensaciones gustativas de las papilas caliciformes, situadas en el dorso de la lengua y en otras regiones posteriores de la boca y de la garganta, se transmiten a través del nervio glosofaringio. Y, bueno, después de que pasa esta, se transmiten al nervio glosofaringio. Se transmiten al nervio glosofaringio, también hacia el tracto solitario, pero a un nivel poco más inferior. Finalmente, unas cuantas señales gustativas conducen hacia el tracto solitario desde la base de la lengua y otras porciones de la región faríngea por la del medio del nervio vago. Todas las fibras gustativas hacen sinapsis en los núcleos del tracto solitario, situados en la región posterior del tronco del encéfalo. Estos núcleos envían neuronas de segundo orden hacia una pequeña zona del núcleo ventral y posteriormente del tálamo, que queda un poco medial a las terminaciones talámicas, correspondientes a las regiones faciales del sistema de columna dorsal lemístico medial. Desde el tálamo, las neuronas del tercer orden dirigen hacia el polo inferior de la circunvalación y las neuronas posteriormente en la corteza cerebroparietal, en la región donde se giró hacia la profundidad de cisuras y del cil, y hacia el área nusal apenucar adyacente. Esta última queda un poco lateral ventral y el rostro a la zona que se ocupa de las señales táctiles de la lengua en el área sometida cerebral. Según la descripción de las vías gustativas, resulta evidentemente que mantiene un estricto paralelismo con las vías somatosensivas y procedentes de la lengua. ¿Ya? ¿Viene la otra persona? Sí. Va bien el seminario, doctor. Apaga la cámara y nosotros. Y el audio. ¿Sabes que lo puse sí para que, para no cargarlo? El audio. Bueno. ¿Sí me escuchan? No. Bueno, sentido del olfato. El sentido del olfato es denominado de forma más precisa olfacción. Está proporcionado por los órganos olfativos pares. Estos órganos están localizados en la cavidad nasal, a cada lado del tabique nasal. Estos órganos olfativos constan de lo siguiente. Tienen un neuroepitelio especializado, que es el epitelio olfativo, que contiene los receptores olfativos bipolares, células de sostén y células basales, mejor llamadas como células madre. También constan de una capa subyacente de tejido conjuntivo laxo. Esta es conocida como lámina propia. Esta lámina propia contiene primeramente glándulas olfatorias, también llamadas glándulas de Bowman, que estas producen un moco grueso y pigmentado. También contienen vasos sanguíneos y por último nervios. Siguiente diapositiva. Hablaremos un poco del epitelio olfativo. Este epitelio es el que cubre la superficie inferior de la lámina quibosa y las porciones superiores del tabique nasal, también del cornete nasal superior del etmoide. Cuando el aire se desplaza a través de la nariz, los cornetes nasales producen un flujo de aire turbulento que pone en contacto los compuestos transportados por el aire con los órganos olfativos. Es decir, una inhalación normal aporta una pequeña muestra de aire alrededor de, se puede decir, órgano olfativo. E inhalar repetidamente incrementa el flujo de aire a través del epitelio olfativo. Este intensifica la estimulación de los receptores olfativos. Incrementa el flujo del aire. Ya. Cuando los compuestos han alcanzado los órganos olfativos, los materiales hidrosolubles
y solubles deben difundir algo antes de poder estimular los receptores olfativos. A continuación les hablaré de los receptores olfativos. Siguiente. Bueno, las células receptoras olfativas, estas son neuronas modificadas. Se dice que la porción dendrítica apical de cada célula receptora forma un botón prominente que se proyecta más allá de la superficie epitelial, hacia el interior de la cavidad nasal. Esta proyección proporciona la base para hasta 20 cilios, tiende hacia el moco circundante, exponiendo su considerable superficie a los compuestos químicos disueltos. Este es más o menos entre 10 y 20 millones de células receptoras olfativas. Más o menos entre 10 y 20 millones de células receptoras olfativas están incluidas en un área de aproximadamente 5 centímetros cuadrados. La recepción del estímulo olfativo tiene lugar en la superficie de un cilio olfativo, a través de su unión a receptores de membranas específicos. Se dice que cuando la sustancia es olorosa se une a su receptor y la membrana del receptor se despolariza. Esto puede desencadenar un potencial de acción en el axón del receptor olfativo. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos de las vías olfativas. Como todos ya sabemos, el sistema olfativo es muy sensible. Se puede decir que tan solo 4 moléculas de una sustancia olorosa puede activar a un receptor olfativo. Sin embargo, la activación de una fibra aferente garantiza una percepción consciente del estímulo. A lo largo de la vía olfativa tiene un lugar una convergencia considerable, la inhibición de la sinapsis intermediaria, que ésta puede evitar que las sensaciones alcancen la corteza cerebral. Los axones que salen del epitelio olfativo se reúnen en 20 o más haces que penetran la lacrimosa del hueso etmoide. Esto es para hacer sinapsis con las neuronas de los bulbos olfativos. Esta acumulación de haces nerviosos constituye el primer nervio craneal. Los axones de las neuronas de segundo orden del bulbo olfativo viajan en el tracto olfativo para alcanzar la corteza olfatoria, el hipotálamo y las porciones del sistema límbico. La sensación olfativa es la única que alcanza la corteza cerebral sin hacer sinapsis primero en el tálamo. Las extensas conexiones límbicas e hipotalámicas ayudan a explicar las profundas respuestas emocionales y conductuales que pueden producirse por ciertos olores. Podemos poner como un ejemplo los perfumes. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos de las bases fisiológicas para la discriminación de los olores. El sistema olfativo puede hacer distinciones sutiles entre los miles de estímulos químicos. Sabemos que existen al menos 50 olores primarios diferentes. No existen diferencias estructurales aparentes entre las células olfativas, pero el epitelio conjunto contiene poblaciones de receptores con sensibilidades claramente diferentes. El sistema nervioso interpreta el olor sobre la base del patrón particular de actividad del receptor. Las células receptoras olfativas son los ejemplos mejor conocidos de reemplazo neuronal al ser humano adulto. Esto es importante porque el reemplazo neuronal también puede producirse en el hipocampo, pero los mecanismos de regulación son desconocidos. Y pues a pesar de experimentar reemplazo, el número total de receptores olfativos disminuye con la edad.
y los receptores restantes pierden sensibilidad. Como un ejemplo, podemos poner que como resultado de esto, los individuos ancianos padecen dificultades para detectar los olores que se encuentran en bajas concentraciones. Esta reducción del número de receptores explica la tendencia de... Ustedes saben que las abuelas se ponen mucho perfume en cantidades excesivas. Bueno, esto se debe es porque al tener al tener dificultad para detectar los olores, estos deben aplicarse mayores cantidades de perfume para ser capaces de olerse a sí mismos. Siguiente diapositiva. Bueno, la indagación de las sensaciones olfatorias primarias, podemos decir que muchas de las sensaciones olfatorias se encuentran a cargo de unas cuantas sensaciones primarias bastante independientes. Estas de forma... Ahí se me perdió la diapositiva. Estas de forma parecida a lo que sucede con la visión y el gusto, que derivan de unas pocas sensaciones primarias determinadas. Como una pequeña clasificación de estas sensaciones podemos decir el siguiente. El alcanforado. Este típicamente es un olor fuerte, penetrante, y a menudo algo medicinal o maderado, como el del Vaporub, por ejemplo. Está el almizcleño. Estos aromas pueden ser cálidos, pesados, dulces y animalísticos, a veces descritos como terrosos o sensuales, pero son comúnmente como notas bases en perfume. Está el floral, que este puede abarcar una gran cantidad o variedad de olores específicos, como las rosas, los lirios, pero generalmente implican un aroma agradable, a menudo dulce y delicado. Está el mentolado, que es un olor fuerte, refrescante y a menudo mentolado, como lo dice el título. Este se encuentra en caramelos de menta, en las pastillas para la voz o algunos ungüentos tópicos. El etéreo, este puede significar, este es un olor ligero, volátil, es delicado y no fácilmente se define, como el olor de algunos disolventes en aceite o esenciales muy ligeros. Está el acre, que este olor es a menudo desagradable y puede ser picante o áspero o irritable. Un ejemplo puede ser el ácido fuerte, humo o ciertos productos químicos. Y como el último está el pútrido. Me imagino que todos han escuchado el olor pútrido. Este olor es extremadamente desagradable, es fétido, es asqueroso. Bueno, este es típicamente asociado con la materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, huevos podridos, en descomposición, etc. Siguiente diapositiva. Vamos a ver. Ya va. No me sale la diapositiva. Bueno, aquí fue. Vías olfatorias primitivas invadas hacia el sistema nervioso central. El tracto olfatorio penetra el encéfalo a nivel de la unión anterior entre el mesencéfalo y el cerebro. Allí se divide en dos vías,
Una que sigue el sentido medial hacia el área olfatoria medial del cerebro y la otra en sentido lateral hacia el área olfatoria lateral. Esta primera estructura representa un sistema olfativo primitivo, mientras que la segunda constituye la entrada para el sistema olfatorio antiguo y el sistema olfatorio moderno. Que no me carga la diapositiva. Bueno, hablaremos del sistema olfatorio primitivo. El área olfatoria medial consta de un grupo de núcleos situados en las porciones basales intermediarias del encéfalo, inmediatamente delante del hipotálamo. Más visibles los núcleos sectales, que son núcleos de la línea media que se nutren en el hipotálamo, y otras porciones primitivas del sistema límbico cerebral. Esta región del cerebro es la más vinculada con el comportamiento básico. La importancia de esta área olfatoria medial se extiende mejor si se considera lo que sucede en los animales cuando se eliminan las áreas olfatorias laterales de ambos lados del cerebro y no persiste más que el sistema medial. La eliminación de estas áreas apenas influye en las respuestas más primitivas al olfato. Por ejemplo, como lamerse los labios, salivar y otras reacciones a la alimentación ocasionadas por el olor de la comida o por algunos impulsos emocionales básicos asociados a este sentido. En cambio, la supresión de las áreas laterales va a abolir los reflejos olfatorios condicionados más complicados. Y del sistema olfatorio antiguo se dice que el área olfatoria lateral está compuesta sobre todo por las cortezas prepiriforme y piriforme, además de la porción cortical de los núcleos amigdalinos. Desde esta zona, las vías activadoras se dirigen casi todas porciones del sistema límbico, en especial hacia las menos primitivas como el hipocampo, que parece más importante para aprender a disfrutar de ciertos alimentos o aborrecerlos en función de las experiencias personales vividas con ellos. Por ejemplo, se cree que esta área olfatoria lateral y sus aparentes conexiones con el sistema límbico de orden conductual hacen que una persona desarrolle una absoluta aversión hacia las comidas que le hayan provocado náuseas y vómitos. Siguiente. Ok, el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es suministrado por cuatro principales arterias, que son 2 carotídeas y 2 vertebrales, que se funden a lo largo del círculo, o más conocido como polígono de Willis, en la base del encéfalo. Las arterias que parten del polígono de Willis se desplazan a lo largo de las superficies cerebrales y dan origen a las arterias piales, que se ramifican en más pequeños denominados arterias y arteriolas penetrantes. Por término medio, el flujo sanguíneo cerebral normal es a través del cerebro en una persona adulta es de aproximadamente 50 a 65 milímetros por cada 100 gramos del tejido por minuto. Siguiente. Ok, el flujo sanguíneo regional, para todo el encéfalo, esta cantidad asciende aproximadamente 750 a 900 milímetros por minuto. Así pues, el encéfalo comprende únicamente en torno al 2% del peso corporal, pero recibe el 15% del gasto cardíaco en reposo. El flujo sanguíneo de todo el encéfalo varía en cada segmento individual, hasta un 100 o 150% en cuestión de segundos, como respuestas a los cambios ocurridos en la actividad neuronal local.
Por ejemplo, basta con cerrar el puño para generar un aumento inmediato en la corteza motora del lado opuesto del cerebro. El flujo sanguíneo cerebral está relacionado con el metabolismo tisular. Según se cree, varios factores metabólicos contribuyen a la región del flujo sanguíneo cerebral. Estos son la corteza del dióxido de carbono, de iones hidrógeno, de oxígeno y sustancias liberadas de los astrocitos. El aumento de la concentración del dióxido de carbono en la sangre arterial que irriga el encéfalo eleva mucho el flujo sanguíneo cerebral. Siguiente diapositiva. La siguiente, no me sale. Ok. Valores del consumo cerebral de oxígeno y glucosa. El cerebro necesita más energía que cualquier otro órgano. De hecho, el 60% de esta energía se usa como sustrato en las funciones electrofisiológicas y el resto se consume en actividades de homeostasis celular. El consumo cerebral del dióxido normal es de aproximadamente 3.5 milímetros por cada 100 gramos por minuto. Representa el 2% del peso cardíaco y consume el 20% total del aporte del oxígeno y recibe un 15% del gasto cardíaco total. La tasa metabólica central de glucosa es de aproximadamente 5 miligramos por 100 gramos del tejido cerebral por minuto. Más del 90% de la glucosa se metaboliza aeróbicamente por fosforilación oxidativa. El resto anaeróbicamente es ácido láctico. La siguiente. ¿Qué pasó, pues? Bueno, aprovechando que está callado, el otro es... No me sale. Este chamo se ve todo oscuro porque no tenía luz. Ok, en las técnicas de medición, el acoplamiento del ATP y el aporte de dioxígeno permite que las técnicas de medición se puedan calcular a partir del consumo del dioxígeno. El consumo metabólico regional de oxígeno es de aproximadamente 3.5 milímetros por 100 gramos por minuto. Para las técnicas de medición pueden ser varias. Está la determinación de la presión tisular del dioxígeno en la sustancia blanca del cerebro a través de un catéter intraparenquimatoso, que son los valores menores a 15 milímetros de mercurio que indican hipoxia tisular. Está la diferencia arteriovenosa de dioxígeno y saturación de dioxígeno venosa yugular, que se calcula mediante un catete de fibra óptica en la vena yugular. Su valor es de 65 a 70%. Está oximetría cerebral por espectrometría cerebral del infrarrojo, Doppler transversal, está tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética, espectroscópica. La siguiente. Ok, el sistema de transporte de aminoácidos. El cerebro transporta aminoácidos esenciales como fenilalanina, leucina, tirosina, isoleucina, valina, triptófano, metionina e histamina, desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo y luego al cerebro, utilizando un único sistema de transporte específico que es el sistema L. Estos aminoácidos son vitales para la formación de proteínas y neurotransmisores. Debido a que solo hay un solo transportador, estos aminoácidos compiten entre sí para entrar en el cerebro.
La siguiente. Y el sistema de transporte de lípidos, debido a la barrera hematoencefálica, el cerebro produce y descompone la mayoría de sus propios lípidos, aunque los ácidos grasos pueden entrar, los más comunes no. El recambio de los lípidos en la sinapsis es rápido y las neuronas deben reponer constantemente los lípidos perdidos. Las células gliales también producen mielina, que es rica en lípidos. La composición única de estos lípidos cerebrales hace que el cerebro sea vulnerable a enfermedades relacionadas con el funcionamiento de peroxisomas y lisosomas. Gracias. Bueno, muy bueno el seminario. No se saben todavía que le va a pasar la lista a quienes están en llamada. Epa, ¿y el doctor? No está porque está ocupado. Bueno.